Muy bien, en la clase de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar el movimiento armónico simple a un péndulo simple. Ya no a un sistema masa resorte, sino a un péndulo simple. Un péndulo simple simplemente viene a ser un objeto que se encuentra atado a una cuerda, como nosotros lo podemos ver aquí. Ustedes se dan cuenta, vamos a llamar péndulo simple también cuando el ángulo que se forma con la vertical es un ángulo pequeño. Porque si el ángulo que se forma con la vertical, el ángulo es pequeño, miren, empieza a oscilar. Y al ser ese ángulo pequeño, nosotros podemos considerar que la trayectoria en la cual está oscilando es rectilínea. Si el ángulo que le diéramos ya fuera demasiado grande, nos damos cuenta que ya la trayectoria es curvilínea y ya no lo podríamos asociar a un movimiento armónico simple. Entonces debe ser un ángulo pequeño que se forme con horizontal. Y como ustedes se dan cuenta, tenemos un movimiento de va y ve. Un movimiento armónico simple. Entonces ahora vamos a estudiar el movimiento armónico simple, pero aplicándolo a un péndulo simple. Muy bien, entonces aquí tenemos nosotros la posición original en la cual se encuentra el péndulo y le vamos a dar un pequeño ángulo. A ese ángulo lo vamos a llamar θ. A la longitud de la cuerda le vamos a representar con la L mayúscula, ¿sí? Y vamos a asumir como que esta trayectoria sería rectilínea, como que esto fuera una línea recta. Lo vamos a representar con X. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre que actuaría en este punto, en esta masa. Primero, para abajo, para el centro de la Tierra, tenemos el peso que lo representamos con la W de weight, que es en inglés. Tenemos la tensión que lo representamos con la letra T. Ahora miren, la trayectoria que va a tener. Apenitas voy a dibujar aquí esta trayectoria curvilínea, miren. Apenitas. ¿Sí? Siempre nosotros que tengamos una trayectoria rectilínea, nosotros podemos tener un eje tangencial a la trayectoria, un eje tangente a la trayectoria y un eje normal o central que apunta al centro de curvatura. Entonces, ese eje tangente es la línea que parte en un punto de una curva, sería este. El eje normal es el que va al centro de la curva, sería ese. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a descomponer a este peso. Si le proyectamos sobre este eje central o normal, tenemos la componente del peso en ese eje central. Por eso le pongo con la letra C. Y si le proyectamos sobre este eje tangencial, tenemos la componente del peso y pongo la T en ese eje tangencial. Entonces, miren, por así decirlo, sería que esta componente del peso proyectada en este eje tangencial, esta entre comillas vendría a ser lo que era en un sistema masa-resorte, la fuerza de restitución elástica. Esta viene a ser la fuerza que produce esa oscilación, ese movimiento de va y ve. Entienden las mismas características. En la amplitud es máxima, pero a medida que se acerca se hace más pequeña, más pequeña, más pequeña, y justo cuando pasa en el punto más bajo, en la posición de equilibrio, sería 0. De ahí va aumentando, aumentando, aumentando máxima, disminuye, disminuye, disminuye 0, aumenta, aumenta, aumenta máxima, y tenemos el movimiento de va y ve, un movimiento armónico simple. Muy bien, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta que este ángulo θ está acá abajo. Es decir, que esta componente del peso proyectada en este eje tangencial viene a ser el cateto opuesto de este ángulo. Y el peso sería la hipotenusa. Por esa razón, si nosotros queremos encontrar la componente tangencial del peso, sería igual al peso por el seno del ángulo θ. Porque el seno del ángulo θ sería cateto opuesto, que es la componente tangencial, sobre la hipotenusa, que es la componente total del peso. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta que la componente tangencial del peso es igual al peso por... Se dan cuenta que si nosotros mencionamos que esta longitud es x y la longitud de la cuerda es L, esta amplitud es x y la longitud de la cuerda es L, ¿verdad que el seno de este ángulo sería cateto opuesto x sobre la hipotenusa, que es L? Por esa razón, en lugar del seno de θ, colocamos por x sobre L, que representa la longitud de la cuerda. Muy bien, nosotros sabemos
que por la segunda ley de Newton, toda fuerza es igual a masa por aceleración. Nos damos cuenta que en el eje tangencial, la única fuerza que hay es esta componente de la fuerza tangencial. Entonces, aquí voy a tener esta aceleración resultante. Entonces, esta aceleración va a ser igual a la masa por aceleración. Esta componente tangencial del peso es igual a masa por esta aceleración. Podríamos llamarlo también aceleración tangencial, porque no hay ninguna otra fuerza en el eje tangencial. Es igual, peso es masa por gravedad y por el seno, que nos dimos cuenta que es X sobre L. Como nos damos cuenta, las masas se simplifican. Ahora, recordemos, esta aceleración viene a ser la aceleración de este movimiento armónico simple de va y ven. La aceleración en el movimiento armónico simple habíamos demostrado que es igual a 2pi por la frecuencia al cuadrado y por x, que representa la elongación. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de oscilaciones que da por cada unidad de tiempo. ¿Qué llamamos oscilación? Oscilación llamamos cuando un cuerpo pasa por dos puntos análogos, es decir, por dos puntos que guardan las mismas condiciones. Miren, si lo estiramos, le damos una cierta altura, una pequeña inclinación, va y viene. Al regresar a ese punto análogo es una oscilación. Esa frecuencia es el número de oscilaciones que da por cada unidad de tiempo. ¿Sí? Lo habíamos recordado eso. Igual, recordemos que las fórmulas de movimiento armónico simple las obtuvimos al proyectar sobre un eje las fórmulas de movimiento circular uniforme. En el movimiento circular, la aceleración centrípeta era velocidad angular al cuadrado por x. La velocidad angular es 2pi por frecuencia. Entonces simplemente estamos relacionando. ¿Ya? En movimiento circular, en vez de ser x, r radio. En el movimiento armónico simple es la x que va cambiando, dependiendo de cuánto se aleja o de cuánto se acerca a la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. En lugar de colocar esta aceleración, vamos a colocar 2pi por la frecuencia de oscilación al cuadrado por x. Esto es igual a la gravedad por x dividida para la longitud de la cuerda. ¿Qué pasa con estas x? Se eliminan. Y nos queda que 2pi por la frecuencia al cuadrado es igual a la gravedad dividida para la longitud de la cuerda. ¿Cómo quitamos el cuadrado? Sacando la raíz cuadrada a ambas partes. Sacamos raíz cuadrada y la raíz cuadrada. Entonces nos queda que 2pi por la frecuencia es igual a la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud de la cuerda. Despejamos la frecuencia de oscilación. La frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la gravedad dividida para la longitud de la cuerda. De esta forma nosotros podemos encontrar la frecuencia de un movimiento armónico simple aplicado a un péndulo simple. Como podemos darnos cuenta, la frecuencia, que tan rápido está oscilando, no depende del valor de la masa. Simplemente depende del valor de la gravedad, del lugar donde se encuentra ese péndulo simple y de la longitud de la cuerda de ese péndulo simple. Debe haber una masa, pero no depende de cuánto vale esa masa. Recordamos que periodo siempre es el inverso de la frecuencia. Entonces el inverso sería dar la vuelta. El inverso sería 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. El periodo, ¿qué nos indica? Igual, mientras mayor sea el periodo, más tiempo se va a demorar en oscilar. Mientras menor sea el periodo, va a oscilar más rápido. Son inversas. Observemos lo siguiente. Nos damos cuenta que mientras mayor sea la gravedad y mientras más pequeñita sea la longitud de la cuerda, va a oscilar más rápido. En cambio, lo contrario. Mientras mayor sea la longitud de la cuerda y mientras menor sea la aceleración de la gravedad,
va a oscilar más lento. Aquí tenemos nosotros las fórmulas del movimiento armónico simple aplicándolas a un péndulo simple. Solamente para comparar, ¿cuáles eran las fórmulas de un sistema masa-resorte? Pongámoslas acá. En el sistema masa-resorte ya no teníamos un péndulo. Lo que nosotros tenemos es una pared y un resorte atado a una masa. Ya al momento de formar el resorte empieza a oscilar. ¿Cómo se encuentra la frecuencia y el periodo en un sistema masa-resorte? Ya habíamos demostrado que la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la constante elástica dividida para la masa. El periodo es el inverso, es 2pi por la raíz cuadrada de la masa dividida para la constante elástica. Nos damos cuenta que hay cierta similitud. En un sistema masa-resorte, en lugar de la gravedad, constante elástica. En un sistema masa-resorte, en lugar de la longitud de la cuerda, la masa. Vean esta diferencia. En movimiento armónico simple, en un péndulo simple, la frecuencia no depende de la masa, de la longitud y de la gravedad. En cambio, en un sistema masa-resorte, la frecuencia y el periodo sí dependen de la masa. Y dependen también de la constante elástica. Entonces, tomemos esto mucho en cuenta al momento de resolver problemas de movimiento armónico simple. Sea en un sistema masa-resorte o lo que estamos viendo en esta clase de un péndulo simple. Allí está la demostración.